Listo, vato, ya estamos grabando. Bien, pues lo que vamos a estar haciendo en este tiempo entonces va a ser conversar un poco sobre el catecismo de la nueva ciudad, ir avanzando sobre cada pregunta, haciendo preguntas sobre cada pregunta e ir viendo cómo cada una de esas preguntas confronta o respuestas confronta una de las mentiras del tiempo en el que estamos viviendo nosotros ahora. Mi nombre es Roberto Meraz, estoy plantando una iglesia en la ciudad de Aguascalientes, bella ciudad de Aguascalientes. ¿Vas, Armando? Ok, hola. Gracias por la invitación, Roberto, Cristian. Estoy muy contento de poder participar aquí con ustedes. Mi nombre es Armando Ortiz, soy uno de los pastores de la Iglesia Familia de Fe en la ciudad de Monterrey y estoy muy animado eh, por, por poder compartir esto con ustedes. Gracias. Mi nombre es Cristian Tucker, soy pastor de la iglesia Gracia Soberana aquí en la ciudad de Durango y también gracias a Edwin, gracias a Armando por darse este tiempo de poder compartir acerca de un catecismo. Como bien lo decía Edwin al inicio, creo que uno de los propósitos que estamos buscando es cómo podemos ayudar al cristiano promedio, ¿verdad? Al ama de casa que está atendiendo a sus hijos, al hermano que el día de hoy salió a trabajar. ¿Cómo podemos ayudarle a comprender a la mejor de manera práctica, ¿verdad? Estas cuestiones teológicas que muchas veces para los que estudian en seminario o para los pastores, líderes, es fácil meditar, es fácil aplicarlos, es fácil compartirlos, pero a veces para el hermano promedio, como que a veces esto se siente algo difícil de hacer, ¿no? Sí. Así que estamos contentos. Gracias, Roberto, por la iniciativa y Armando también por la iniciativa y estar aquí platicando juntos acerca de los catecismos. Sas, el día de hoy vamos a ir avanzando sobre la importancia de los catecismos. Hoy no vamos a andar en una pregunta específica del catecismo. Vamos a ver primero qué es un catecismo, luego cuál fue la importancia de los catecismos en el periodo antiguo y luego cuál es la necesidad que tenemos de un catecismo para hoy y finalmente por qué hemos elegido este catecismo, el catecismo de la nueva ciudad en este caso, para considerar las preguntas. Así es que, empezando, señores, hay una especie de rechazo en nuestro tiempo acerca de los catecismos. No sé si lo ha notado, pero tiene esta palabra catecismo tiene una especie de estigma ante muchas personas del cristianismo como si fuera algo puramente católico romano. Y se ve mal, se ve como que le sacan la vuelta. ¿Qué es en sí un catecismo? El que guste. Ok, nada más, fíjate, un comentario de lo que estabas diciendo. Creo que la palabra catecismo es verdad, o sea, es más usada en el ámbito tradicional o en el ámbito católico romano, más que en la cuestión evangélica, ¿verdad? De hecho, eh, bueno, yo nunca fui, ¿verdad? Yo conozco al Señor o estoy en el Evangelio desde pequeño, pero no sé, ustedes escucharon a los amigos, ¿no? Que los sábados los llevaban al catecismo, Yo sí ¿verdad? fui. Tú sí fuiste al catecismo, ¿no? Yo nunca fui, nunca me llevaron, pero es una idea, ¿verdad? Que a lo mejor como cristianos podemos estar pensando que es nada más para la Iglesia Católica o que esta palabra no tiene nada que ver con nosotros, cuando en realidad simplemente es una enseñanza que se transmite de manera oral, ¿verdad? Creo que en la mayoría de nuestra vida cotidiana estamos estamos enseñando de manera oral a nuestros hijos
ya sea cuestiones de la casa, cuestiones de carácter, desde cómo sentarse a comer, cositas tan sencillas. Así que creo que es bueno rescatar esta palabra en el ámbito cristiano y en el ámbito familiar cristiano. ¿Qué es un catecismo, Armando? Explícanos, por Um, favor. Creo que la definición más sencilla es un documento que explica de manera concisa e incluso sistemática algunas verdades o las verdades más importantes de la doctrina cristiana, y tiene la particularidad de hacerlo en forma de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, el propósito precisamente de estos catecismos es la memorización de dichas doctrinas para que cualquier persona que crea en eso pueda manejarlas de manera sencilla, ¿no? Sí. Entonces, no es algo puramente católico, romano. ¿No? Para nada, para nada. Es algo que todos podemos hacer. Y que en realidad hacemos, Edwin, o sea, no, decía un profesor, ¿verdad? El doctor Jones, que muchas veces cuando queremos entrar en esta dinámica del discipulado familiar a nuestros hijos, utilizando o cambiando la palabra catecismo por el discipulado familiar, dice, la mayoría de los cristianos piensan que esto es para gente profesional, ¿verdad? Piensan que se necesita la maestría en teología, el bachillerato teológico, la licenciatura teológica para hacer algo así, cuando en realidad todos los días estamos transmitiendo verdades, a lo mejor no todas son teológicas, ¿verdad? Pero una verdad ética, una verdad profesional a nuestros hijos, a nuestra esposa, en el trabajo. Es algo que hacemos de manera natural, pues así hemos sido, yo creo que diseñados también por Dios para hacer esto de manera muy natural. Así que no es una cuestión de una denominación religiosa, es algo que somos llamados a hacer todos y que todos lo hacemos de una manera u otra. Sí, y en cuanto a, vamos, el tema de la escritura, el tema de Dios, creo que es bastante importante, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, que el Señor dice, y estas cosas, enséñaselas a tus hijos. O sea, era una responsabilidad para el pueblo enseñar esas cosas a sus hijos. Y ahorita vamos a ahondar un poco más en esa idea de enseñar a los hijos. Pero algo que me gustaría que consideráramos ahorita es, ¿cuál fue la importancia de esos catecismos en el pasado, en la historia? ¿Pudieran darnos una reseña o un esbozo histórico de por qué fueron importantes en algún periodo de la historia? Armando, te cedo el micrófono. Gracias. Pienso que principalmente cuando vemos algunos pequeños credos, incluso incrustados en las escrituras, em, lo que sabemos a la luz de la historia es que el cristianismo, al ser una religión nueva y muy joven, de la misma iglesia, del mismo liderazgo de la iglesia, estaban surgiendo muchas malas enseñanzas o enseñanzas tergiversadas a lo que los apóstoles mismos habían enseñado, ¿no? Entonces, una de las formas de poder definir esto es lo que creemos los cristianos, esto es el legado apostólico, esta es la verdad que Cristo nos enseñó. Entonces sistematizaron algunas doctrinas que fueran fáciles de recordar y de repetir en sus reuniones para establecer claramente qué es lo que creemos, qué es lo que no creemos, y si hay alguien que está enseñando algo distinto a esto que tenemos establecido, entonces hay que considerarlo. ¿Algo que quieras añadir, Cristian?
No, creo que uno apoyando, ¿verdad?, el comentario de Armando, creo que nos ayudan el estudio de un catecismo, ¿verdad? O en aquel entonces, que creo que sigue siendo el mismo propósito para el día de hoy. La verdad es que vivimos en un mundo donde se escuchan muchas voces. Vivimos en una cultura donde, y más ahorita que la tecnología tiene tanto avance, los famosos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que en realidad a veces parecen más inteligentes que los diseñaron, nos han llegado a bombardear de tanta información, tanta idea, tanta filosofía, que tristemente hay mentiras o verdades y verdades entre comillas que el mundo ha estado compartiendo al ser humano, que tristemente no tenemos algo con qué contrarrestar esas mentiras, o mejor dicho, presentando la verdad eterna, la verdad divina de Dios ante esas mentiras. Entonces, creo que lo que ellos querían hacer en la antigüedad, que era presentar la verdad de Dios para hacerle frente a las mentiras heréticas que se estaban presentando en ese entonces, la distorsión de la ética, la distorsión de la moral, la distorsión de quién es Dios. Creo que tiene el mismo propósito en estos días, ¿verdad? Hoy la distorsión es más amplia, hay una distorsión grandísima, a lo mejor a lo que había en 1500, 1600, pero la palabra de Dios permanece para siempre y creo que eso es un buen propósito, ¿verdad? Poder tener verdades sembradas en el corazón que puedan contrarrestar a las mentiras de la cultura. Bien, vamos a andar un poquito más ahorita en esa pregunta de cuál es la influencia o la necesidad que tenemos hoy en día de retomar los catecismos, de volver a catequizar, aunque suene extraña la palabra, ¿no? Pero algo que estaba leyendo es cómo en el periodo de la Edad Media, por ejemplo, que fueron estos aproximados 1000 años entre el siglo IV y el siglo XV, la idea de catequizar o la responsabilidad de catequizar se había perdido casi totalmente. O sea, anteriormente a eso, para que la Iglesia Católica Romana, ya establecida como Iglesia Católica Romana, bautizara a sus conversos, tenían, después de que había una conquista, tenían que catequizarlos primero y luego los bautizaban. Pero después de eso fue como que con que el rey aprenda algo y crea, suficiente, bautizamos a toda la nación. Entonces, cuando llegan los reformadores, se hace bien interesante, porque llegan los reformadores o empieza la reforma y ellos se dan cuenta que viven en una generación que realmente no ha sido catequizada, que, vamos, brilla por su ignorancia, no comprenden los fundamentos más básicos del cristianismo. Se estima que incluso en las predicaciones del periodo medieval, los sacerdotes pasaban horas hablando sobre cosas insignificantes como el agua bendita de no sé quién y milagros de algún otro sacerdote, ¿no? Alguna palabra del Papa. Entonces, para el periodo de la Reforma fue bien importante retomar la catequesis o el catecismo y empezar de nuevo a enseñar. Y como decían ustedes ahorita, los dos lo mencionaron, escuchen esta frase que utiliza Michael Haykin hablando del catecismo ortodoxo, que es un bautismo del catecismo de Heidelberg. Dice Michael Haykin que el catecismo debía funcionar en tres sentidos, tenía tres propósitos. Debía funcionar como una herramienta de instrucción pastoral, como una polémica contra la falsa enseñanza y como un llamado a la unidad doctrinal. Es decir, tenía que enseñar primero a pastorear a los miembros, pastorear a los niños, pastorear a los discípulos, ¿no? En segundo lugar, tenía que funcionar como una polémica contra las falsas enseñanzas, porque en sus tiempos obviamente había falsas enseñanzas, igual que en nuestros tiempos, ¿no? Y en tercer lugar, debía ser para celebrar esta unidad doctrinal, para que todos los creyentes pudieran decir, creemos lo mismo. O sea, en esta parte estamos de acuerdo, porque estarán de acuerdo en que todos tenemos diferencias, ¿no? Pero a veces tendemos a
exaltar esas diferencias y se convierten en algo bastante problemático, cuando exaltamos más la diferencia que la relación que tenemos, en lo que estamos de acuerdo, vamos, innecesariamente. Entonces, algo que quieran añadir al respecto. Y creo que la exaltación de las diferencias se ha vuelto un deporte favorito dentro de, dentro de muchos círculos cristianos. Parece ser como que estamos más interesados en recalcar esas diferencias que en la proclamación de la verdad. Algo de lo que comentabas ahorita de estos propósitos, la cuestión pastoral, ¿verdad? Qué importante era poder traer y llevar buen alimento o alimento sano a la vida de la iglesia para proveerles a ellos ah, e- esa, valga la redundancia, ese alimento para que ellos puedan generar de manera personal convicciones, ¿verdad? Convicciones que les pudieran ayudar en su día a día, en su cotidianidad de vida. Claro, claro. ¿Algo que quieras añadir, Armando? Sí, pienso que creo que lo mencionaste, sin embargo, eh, no recuerdo si fuiste muy específico, pero por ejemplo, Keller dice que la instrucción del catecismo es menos individualista y más colectiva. Y pienso que ese principio que la iglesia primitiva tenía y que incluso conforme vemos avanzando la historia de la iglesia y entendía la importancia de la iglesia y de no vivir de manera individualista, porque no se vive así el cristianismo, pues yo creo que ahorita que hablemos sobre la importancia o la relevancia el día de hoy de los catecismos, creo que este es un punto que deberíamos indagar. ¿Cómo es que cada vez nuestro cristianismo es más individualista y los catecismos nos ayudan a conocer a Dios, conocer sus verdades de manera colectiva para que precisamente lo podamos compartir con la vida de nuestros hermanos? Bien. Entonces, pasando a eso, ¿por qué no, por qué no nos mencionan cuál es esa necesidad? ¿Por qué es tan, no solo necesario, sino urgente regresar a los catecismos? Bueno, yo quiero comentar dos cosas que ustedes dijeron. La primera es que comentaba Cristian, que ante el deterioro moral, el deterioro filosófico, el deterioro antropocéntrico, eh, el deterioro incluso en cuanto a la religión, en cuanto a Dios, pues es necesario que la iglesia cristiana, la iglesia que presupone tener y exaltar la única verdad que puede transformar cualquier vida y cualquier corazón, pues es necesario que se levante con un estandarte de impartir las doctrinas centrales de la palabra de Dios con pasión, con fuego, con autoridad, y que cada miembro de nuestras iglesias realmente abrace estas verdades, no solo como parte de nuestra denominación, sino como verdades que estén transformando su vida en medio del deterioro que estamos viendo en nuestra sociedad. Por ejemplo, que puedan responder cosas como, o sea, solo hay hombre y solo hay mujer, porque la Biblia dice esto y porque, o sea, cosas que incluso si lees algunos catecismos eh, antiguos no abordan porque no era un tema en esos momentos y ahora sí son temas, ¿no? Entonces, eso es por un lado, cómo la iglesia cristiana necesita levantarse con el estandarte de la verdad, verdades que pueden cambiar el rumbo del deterioro moral que estamos viviendo, que estamos experimentando. Y por otro lado, lo que decías, Edith, sobre exaltar nuestras diferencias, es como necesitamos, al haber tantas denominaciones, al haber tantas iglesias, necesitamos estar de acuerdo
en muchas cosas que ni siquiera sabemos que estamos de acuerdo, y eso es lo más chistoso. O sea, en realidad nos conocemos o conocemos las otras denominaciones por nuestras diferencias, pero no nos damos cuenta que nuestras diferencias son dos o tres comparado con el montón de verdades que compartimos, pero es por ignorancia, amigo. O sea, por la ignorancia de que no tenemos este ejercicio, no sabemos que compartimos más cosas en común de las que nos imaginamos, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio para nuestras iglesias el día de hoy. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que imagínate donde todas las personas de diferentes denominaciones pueden estar de acuerdo en base a un mismo catecismo y exaltar como que, oye, es que ¿por qué tú bautizas por decir algo, no? ¿Por qué bautizas infantes y por qué tú no bautizas infantes? Cuando en realidad tenemos muchísimas cosas, muchísimas más cosas en las que estamos de acuerdo, donde somos hermanos. Y creo que eso fue algo que se vivió justamente en el periodo de la post-reforma. ¿Algo que quieras añadir, Cristian, al respecto? Sí, mira, voy a tocar una vez los dos puntos que ya habló Armando. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas, dice lo siguiente. Dice, por tanto, de la manera en que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando en gratitud. Después viene esta advertencia. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Verdad? Creo que nuestro cristianismo en el día de hoy, a lo mejor por la edad que tenemos, creo que todos crecimos en el cristianismo de los 90, ¿verdad? Donde no había a lo mejor una profundidad teológica en las enseñanzas, era más una cuestión más subjetiva, basada en las emociones, basada en los sentimientos, basado en si cuando llegamos a la alabanza y la adoración llorábamos o no llorábamos. Si llorábamos mucho, el Espíritu Santo se movió. Si no llorabas, había dos posturas, o andabas en pecado o el Espíritu Santo no se movió, ¿verdad? Entonces éramos movidos por las emociones. Entonces llegaba cualquier viento de doctrina y éramos movidos de aquí para allá. Entonces, creo que en este tiempo, retomando la postura de Armando en cuestión de estar arraigados en la fe, de tener presente no solamente de manera intelectual, ¿verdad? En la mente ciertas verdades de Dios que muchos afirmamos, no solamente creyentes o no creyentes, pero que no hay una convicción y una profundidad en el corazón de tal manera que nos lleve a una fe en Cristo y que nos lleve a una vida de dependencia en Cristo. Esa es una. La otra, definitivamente hacerle frente, ¿verdad? A las grandes filosofías que ahora en este tiempo, como bien dijo Armando, antes no era problema hablar que si el sexo o la identidad de género era una cuestión de problemática, todo era hombre y mujer y punto, ¿verdad? Pero ahora, hace unos días, yo estaba platicando con unas personas en un curso y decíamos, años atrás, cuando tú le decías a alguien, define la familia, y por definición muy básica te decía, es una organización un grupo de personas compuestas por mamá, por papá e hijos. Ahora tú le preguntas a alguien, define familia y te puede, bueno, es papá, mamá e hijos, papá, hijos, mamá, hijos, o mamá, papá y perros, gatos. ¿En qué momento, verdad, pasó una definición, una cuestión tan tradicional a una distorsión por completo? La cultura, los avances de los pensamientos filosóficos. Entonces, eso es una. Esa es la segunda. Y la tercera que yo quiero enfatizar
es que creo que como papás creyentes no estamos haciendo nuestro trabajo. Amamos la iglesia de Cristo. Yo soy pastor y disfruto mucho enseñar a la congregación que el Señor me ha puesto como pastor para enseñar, pero hay una labor que creo que como papás caemos en el error de pensar que la iglesia lo va a hacer. Yo tengo 3 hijos adolescentes, ¿verdad? Y como papá de adolescentes, a veces pensamos, ¿quién le va a enseñar de la Biblia? El grupo de jóvenes. Y ciertamente el grupo de jóvenes funciona, ¿verdad? Pero a veces es más lo social en el grupo de jóvenes que una cuestión doctrinal que abraza a nuestros jóvenes. ¿Quiénes son los que son llamados a enseñar? Y tú ahorita leías Deuteronomio. O sea, la instrucción de Deuteronomio es Dios hablándole a los padres. Y esos padres, quiero entender que estaban en el periodo de donde salieron de Egipto y en todo este navegar del pueblo. O sea, no había un instituto bíblico, no había un seminario, no había nada. Eran hombres y mujeres campesinos, ganaderos, que en el día a día Dios les había dado el privilegio de tener a sus hijos 24 horas para poder sembrar. Entonces, ¿por qué volver a los catecismos? Para enseñarle incluso a la iglesia, decirle, hermanos, esto es fácil de hacer. No necesitas ir a un instituto ni a un seminario para decirle a tu hijo quién es Dios, cuántas personas hay en Dios. Uh, Dios formó al hombre y la mujer. No necesitas mucho. Un catecismo te ayuda en formular una pregunta, darte una respuesta y un pasaje que sustente esa verdad. Y con la seguridad de que es algo que está anclado en la escritura y que es algo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Está viendo que tradicionalmente los catecismos incluían credos, la ley y la oración del Señor. O sea, esa era la forma sencilla de mostrar algo histórico, algo bíblico y algo práctico para nosotros. Déjenme leerles un comentario que cita Tim Keller en la introducción al Catecismo de la Nueva Ciudad, escrito por J.I. Packer. Dice, debido a que hemos perdido la práctica de la catequesis, las ideas superficiales acerca de la verdad, las nociones confusas acerca de Dios y de la piedad y el desconocimiento de los asuntos de la vida en cuanto a trabajo, comunidad, familia e iglesia suelen ser las marcas de las congregaciones evangélicas en el día de hoy. ¿Qué opinan de eso? Pues parece que lo escribió para nosotros, o sea, sí, sí, súper relevante. Queda claro, ¿no es cierto? La ignorancia que hay acerca de lo que es la verdad, vamos. La confusión que hay acerca de lo que es la verdad. Una idea tan superficial como, esa puede ser tu verdad, pero no es mi verdad. Las nociones falsas acerca de Dios. Dios me ama, Dios no permitiría que esto pasara. Dios ama a todo el mundo, Dios no podría estar airado nunca. No hables de la ira de Dios o ciertos temas doctrinales que a veces tienden a ser complejos. ¿Qué es la familia? ¿Qué es una comunidad? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el trabajo? O sea, cuando vemos toda la ignorancia que nosotros tenemos, y siendo francos, esto no es algo que pasa fuera de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, vemos que es algo que hemos experimentado dentro de la misma iglesia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nada más por mencionar algo, se han encontrado con alguna persona que les dice, bueno, pero es que dentro de la iglesia misma, alguien que ha confesado la fe en Jesucristo, que posiblemente se ha bautizado, pero que ha dicho, bueno, es que eso es lo que dice la Biblia, pero la Biblia es un libro muy antiguo, o sea, no deberíamos tomarlo tal cual, ¿no es cierto? Igual que, perdón, Cristian, igual que esta idea de, pues cada quien puede tener su interpretación sobre eso, ¿no? Entonces tenemos una verdad y luego, pues, en la lógica sencilla, una verdad no puede significarse
dos cosas distintas a la vez, ¿no? O sea, no, es imposible. Alguna es mentira, ¿no? Entonces, ahora sí podemos abrazar esa idea. Es como que, bueno, eso es lo que tú interpretas, esto es lo que yo interpreto y ambas cosas son verdad. Y es como que necesitas conciliarlas para demostrar que es una sola verdad que se puede entender así, pero no puedes conciliarlas si son dos verdades completamente distintas, ¿no? De algo de lo que leías ahorita del comentario de J.I. Packer, ¿verdad? Cuando dice el desconocimiento de los asuntos de la vida en cuanto al trabajo, ¿verdad? En cuanto a la comunidad, la familia, la iglesia. O sea, algo con lo que yo estoy peleado, un término con el que yo estoy peleado es el término secular, ¿verdad? Cuando el cristiano dice, bueno, es que este es mi trabajo secular y este es el trabajo espiritual. Ah, y creo yo que es el malentendimiento de que tú no eres cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia ya no eres cristiano. En el trabajo ya eres un cristiano secular, pero en la iglesia soy un cristiano espiritual. Y regresar a las verdades, como ahorita decía Armando, cómo conciliar, ¿verdad? Todo lo que Dios en Génesis 1 y 2 hizo bueno en gran manera. Que el pecado lo corrompió, lo sabemos, que el pecado vino a distorsionarlo, lo sabemos, pero Dios lo hizo bueno, el trabajo lo hizo bueno, los amigos, la comunidad tenía un propósito principal. Como en Cristo, ¿verdad? Y a través de verdades sencillas que el catecismo presenta, podemos comenzar a reconciliar que no vivimos en una dualidad de vida donde vivimos un secularismo y un espiritual. Somos cristianos y como cristianos debemos de vivir nuestra vida. Vamos al trabajo como cristianos, vamos a los partidos de nuestros hijos como cristianos, jugamos básquetbol como cristianos, nos sentamos a comer como cristianos. Entonces, estas verdades del catecismo nos pueden ayudar a brindarnos esas herramientas prácticas, teológicas, ¿verdad? Para el día a día. Sí, sí, sí. Entonces, coincidimos en que es necesario el catecismo, ¿no es cierto? Es necesario para este día, para nuestro tiempo, catequizar de nuevo, volver a tomar las responsabilidades, las demandas que el Señor ha puesto sobre nosotros. Es necesario que los padres comiencen a catequizar a sus familias, a sus hijos. De nuevo, es necesario incluso que dentro de las iglesias comiencen a enseñarse verdades fundamentales, verdades trascendentales del evangelio, del cristianismo, para la iglesia misma, que en muchos casos pues carecemos incluso del conocimiento más básico, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tomar el catecismo de la nueva ciudad y no tomar uno de los otros múltiples catecismos que existen a lo largo de la historia? ¿Qué opinan? Creo que la respuesta muy humana, podríamos decir, es que es el más cortito. Tiene 52 preguntas y nuestro año tiene 52 semanas, así que podemos tomar una pregunta a la semana y poder tener toda una semana para meditar, orar, preguntar, repasar una sola verdad. Yo sé que los otros catecismos tienen más preguntas, unos tienen más de 100 preguntas, ¿verdad? Y a lo mejor, entendiendo también mi cultura mexicana, que retos grandes como que lo vamos a ver, híjole, aprendernos o meditar en ciento y tantas preguntas. ¿Hay algo más chiquito? Sí, hay uno de 52. Ah, ok, ya es la mitad o sea, aún en eso, nuestro pensamiento nos puede traicionar, ¿verdad? Pero el catecismo de la nueva ciudad, uh, el primer punto sería, es el más cortito, uno de los más cortos que podemos estar estudiando.
Yo sé que hay más. Armando, dinos otra característica. Bueno, voy a considerar dos. La primera es su estructura. Tiene una estructura muy sencilla de poder entender, más si tienes el libro. ¿Por qué? Porque esa es otra ventaja. También existe una aplicación que no es en español, no tiene todo el contenido, pero tiene lo más importante, la pregunta, la respuesta, el texto bíblico que lo respalda, ¿no? Entonces, pienso que la estructura está muy padre, está dividida en tres secciones: Dios, creación; caída, ley; Cristo, redención, gracia; Espíritu, restauración y la nueva vida, ¿no? O el crecimiento en la iglesia. Y por otro lado, tiene un lenguaje muy digerible, lenguaje actual, un lenguaje que podemos enseñar incluso a nuestros hijos pequeños. Em, entonces, pienso que son dos ventajas muy buenas. Otra cosa que nosotros hemos considerado, y bueno, aquí podemos entrar en terrenos espinosos, ¿no? ¿Por qué escogimos el catecismo de la nueva ciudad para que sea el catecismo de familia de fe? Nosotros animamos a la iglesia y tenemos en PDF Catecismo de Westminster, Catecismo de 1689, el Bautista, y les animamos a que lo estudien, lo lean y todo. Sin embargo, eh, creemos que este catecismo, el de la nueva ciudad, no se mete en asuntos de posturas, sino solo te comparte la doctrina, el principio, la verdad o el fundamento de dicha doctrina, sin meterse en prácticas de esa doctrina. Entonces eso me encanta porque este catecismo, pues básicamente lo escribió un presbiteriano, pero cuando llegas a la pregunta del bautismo, no te dice que debes practicar el bautismo de infantes para que sea un bautismo válido. Y eso me parece muy enriquecedor porque te enseña la doctrina, la verdad de la doctrina, el fundamento de la doctrina, sin decirte cómo es que lo tienes que hacer, y así cada iglesia que tenga sus convicciones, pues tiene esa libertad, ¿no? Así es, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, creo que es bien importante que cada quien, cada iglesia, cada denominación tenga sus prácticas sólidas, firmes, pero a la hora de tomar un catecismo nuevo, tomando en cuenta, considerando que ya existen otros catecismos antiguos que tienen respuestas a preguntas y a situaciones específicas. Uno nuevo. ¿Para qué? Para no estar peleando innecesariamente. Puedes sostener tus mismas creencias, puedes sostener tus mismas convicciones, tus prácticas, pero aquí hay algo nuevo, algo más corto, como dice Cristian, que puede ser llevado a través de un año. Y algo que a mí se me hizo bien importante o bien interesante es que señalan al principio los autores que está tomado del catecismo de Heidelberg, del catecismo de Ginebra y del catecismo mayor y menor de Westminster. Entonces, tenemos la seguridad de que tenemos la riqueza de la ortodoxia antigua en el presente. El catecismo de Ginebra, por dar un ejemplo nada más, tiene 373 preguntas. El catecismo de Heidelberg tiene 128, el de Westminster 196, el mayor, el menor 107, el bautista 114, el catecismo ortodoxo 152. Y cuando llegamos al de la nueva ciudad, 52 preguntas para un año. ¿Esto va a hacer a las personas expertas en teología? Creo que no, ¿verdad? Entonces, simplemente es algo para la práctica aquí, para empezar, más porque creo que somos una generación que apenas está empezando a reconocer la riqueza de la ortodoxia, ante todo con el rechazo que ha habido a la ortodoxia últimamente, ¿no? Señores, ¿alguna palabra de ánimo que puedan dar a las personas que nos estén escuchando, a los padres, a los líderes de jóvenes, incluso líderes en alguna situación dentro de la iglesia, para animarlos a enseñar doctrinalmente? Sí, yo animo a los papás. No importa si eres mamá soltera o eres papá soltero o si la gracia del Señor ha permitido que estén papá y mamá juntos. Ah,
la responsabilidad que tenemos de instruir a nuestros hijos es de nosotros como padres. La iglesia, los pastores, los líderes son un instrumento de Dios para tu vida, para capacitarte para toda buena obra. Pero quien tiene la responsabilidad delante de Dios y tiene las herramientas y tiene lo que se necesita para instruir a tus hijos en el camino del Señor eres tú. Tienes lo que más se necesita, tú lo tienes. Es pasión por tus hijos, amor por tus hijos, tienes la palabra de Dios y tienes todo el tiempo para hacerlo. Los grupos de jóvenes, ¿verdad? Son una vez a la semana, 2 veces a la semana, 1 o 2 horas, pero Dios te ha concedido a ti el privilegio de tener a tus hijos todo el tiempo. Así que te animo a que apartes un día a la semana, no necesitas invertirle mucho tiempo. Otra de las cosas que a lo mejor se nos pasó comentar es que en el Catecismo de la Nueva Ciudad, aparte de tener la pregunta, la respuesta y el texto, vienen 2 comentarios de 2 autores que te pueden ayudar a enriquecer tus comentarios con tus hijos. Así que no vas a estar caminando solo, ¿verdad? Decir, híjole, ¿y cómo les explico la respuesta? Aparte de que viene en un español muy fácil de entender, los 2 comentarios de los autores te pueden ayudar a darte ideas de qué comentar y qué decir con tu familia. Así que papás, mamá soltera, papá soltero, ánimo. El Señor ha provisto herramientas en su gracia para formar en nuestros hijos y en nosotros mismos como padres verdades eternas para un tiempo de una cultura en decadencia. Armando, ¿algo que quieras animar a las personas? Sí, pues yo animaría a los pastores y a los líderes en general, am, a que amen la teología, amen estudiar la palabra seria, de manera responsable. Y cuando no tenemos el acceso a ir a un seminario o a un instituto, gracias a Dios por el legado que tenemos de todos los catecismos, porque pienso yo que si estudiamos seriamente los catecismos, tienen la suficiente información o la información necesaria para capacitar nuestra vida en cuanto a un estudio serio sobre la teología y la doctrina. O sea, por ejemplo, eh, preguntas como, mm, ¿Dios permite el mal? ¿Qué tiene que ver el mal con Dios? Que son preguntas pues que tienen un trasfondo filosófico y son difíciles de responder a veces para nuestros hijos, para nuestra iglesia. Oye, esas preguntas están en los catecismos, o sea, y si los estudiaras, pudieras tener una respuesta y una respuesta respaldada con la Biblia, una convicción profunda y no solo pensar, bueno, pues no sé. Entonces, yo sí animo a los pastores y a los líderes, a todas aquellas personas que tienen un área para enseñar en sus iglesias, a que tomen en serio los catecismos. Y si quieren empezar por algo sencillo, algo que tiene sustancia suficiente, pueden empezar por el catecismo de la Nueva Ciudad. Amén. Pues gracias por este tiempo, gracias por esta conversación. Espero que incluso a nosotros nos anime, ¿no? A seguir estudiando, a seguir leyendo más de otros catecismos, y a la vez que las personas que puedan escuchar esto, pues se sientan animadas y incluso si quieren tomarse el tiempo de caminar junto con nosotros en la lectura y en el comentario acerca de este catecismo, pues que lo hagan. ¿Por qué no oramos para terminar? Armando, ¿nos diriges tú para terminar? Claro que sí. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque sin duda sabemos que si lo hacemos para ti y con el deseo de conocerte más, de exaltarte y de darte a conocer, tú vas a bendecirnos. Así que te rogamos, Señor, que este proyecto sea de bendición, no solo para
la edificación de nuestras vidas, nuestras familias, sino que también puedan ser bendecidas nuestras iglesias, aquellas personas que tengan acceso a este video y que despierte, Señor, en ellos un hambre y un deseo por conocerte más, Señor. Que, que su intelectualismo, que su inteligencia no sea como un impedimento para creer que está separada de lo espiritual. Al contrario, Señor, tú nos has llamado a tener tu mente, a ser diligentes en cuanto a nuestro estudio de la palabra, Señor. Así que podamos ser despertados a eso, Señor, a saber que nuestra inteligencia, que la sabiduría que nos das es precisamente para conocerte mejor y para amar mejor a nuestros hermanos. Te ruego, Señor, que ese sea el fruto de este tiempo en Cristo Jesús. Amén.